Hola amigos de Virgo, bienvenido a Lely Astral. Como siempre, con todo el cariño y con todo el amor, vamos a hacer este especial amor para ti. Bueno, te invito ya mismo a suscribirte. Te recuerdo que cuando lo haces, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, y hoy comenzamos la lectura con canalización por parte del Arcángel Raziel. Te dice, tienes una conexión especial. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Mira que no te dice como que ese don que usted tiene es de ahora. Y sé que muchos tienen como afinidad con las mancias, con el péndulo, no sé, lo que tengan ustedes, pero no es algo como reciente, es algo que ustedes ya vienen aprendiendo a lo largo de varias encarnaciones. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás siendo contenido. Bueno, eso es súper importante y quiero que ya mismo hagan el siguiente decreto para ustedes en los comentarios y escriban, tengo una conexión especial con el universo, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a ver qué mensaje hay. Recuerden que esta lectura es general, tomen lo que les resuene. El resto déjenlo ir al universo. Y si quieren una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario están los datos de contacto y en la descripción, ¿ok? Bueno, esta primera parte tiene que ver con tu energía en general, ¿sí? Tu mensaje de tus guías para tu energía. Luego vemos la lectura de solteros y finalmente la de conexiones. Tu éxito está en la fortaleza. Y mira qué cosas, porque aquí, justo aquí, aparece un corazón, ¿sí? Y dos fortalezas, ¿sí? Entonces mira que proteger tu corazón, ¿sí? Como con ese valor, desechando de lado la debilidad, es lo que te va a permitir tener un éxito. No sé si sea éxito para salir de pronto de un estado depresivo o para superar problemas con tu pareja, pero me dice, tu éxito está en la fortaleza. No es momento de bajar la guardia y no es momento de bajar los brazos, ¿ok? Y mira que aquí al lado viene una promesa muy bonita que digamos viene después de que tengas fortaleza y te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Eso augura que pueden estar llegando a ti, como te digo yo, bendiciones no solamente en tu plano sentimental, sino también en tu plano económico. Cuando nosotros comenzamos a armonizarnos y a darnos el valor que merecemos, todas las áreas de la vida se empiezan a acomodar y eso es lo que nos habla esta carta. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental para todos mis amigos que se encuentran solteros, pero primero veamos en general para todos ustedes qué iniciales importantes hay para estos días en el amor. La letra H, la letra O, la letra M o W. Algunos dicen que es la W, otros que es la M, pues tómenlo como quieran. La letra J y saquemos una última, la letra I, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona. Y te invito a que ya mismo te suscribas, ¿ok? Y que nos des like. Bueno, signos importantes estos días: Cáncer, Sagitario, Acuario y Tauro, ¿ok? Puede ser el signo ascendente, el solar, el lunar o el Venus. Bueno. Abrimos la lectura para los solteros, los que no tienen ninguna personita especial, ¿ok? Bueno, estás empezando o vas a empezar a entrar en un periodo de muchísima armonía contigo mismo y esto definitivamente comienza a cambiar la vibración del tipo de personas que tú atraes, ¿sí?
Me encanta este 7 de copas porque me habla de sanación de esta parte sentimental por parte del linaje de ancestros masculinos. No, no sé, pues digamos esto es muy general, entonces no podría decir específicamente por qué en cada, pero me dice que estás comenzando a entrar en una parte de sanación de tu energía en tu árbol, tu línea masculina, y que eso comienza a renovar esta parte sentimental y corta como digamos como con ciclos o con patrones familiares en los cuales han vivido primero ilusión y luego abnegación. Estas dos cartas representan eso, ¿sí? Entonces veo que muchos de ustedes vienen como de relaciones en las cuales todo comienza súper bonito, ¿sí? Con mucha ilusión, con muchos deseos de hacer las cosas bien. Y de repente eso se va transformando o esas relaciones que ustedes han tenido se han ido transformando en relaciones de abnegación, relaciones donde ustedes aguantaban y soportaban todo. Esto tiene que ver con un patrón familiar que afortunadamente, digamos, ya está muriendo, al cual ya se le está haciendo un duelo, porque era lo que o ha sido como lo que te ha tenido bloqueado en esta parte de tu vida. Te recomiendo que busques como decretos sobre cómo cortar los decretos, ¿sí? Que se han hecho generacionalmente. A veces son de castidad, de soportar todo, votos de silencio, ¿sí? Entonces viene sanación de parte de ese árbol. Bueno, tu mensaje final con este oráculo te dice, dragones, mátalos a todos. No se lo vayan a tomar literal, ¿no? Esto nos habla de matar, pues de cortar más bien con todos esos contratos negativos que te impiden ser feliz en la actualidad. Bueno, y ahora veamos para los que tienen una personita especial, estén juntos o separados o en contacto cero, ¿qué se viene? Momento de decir el nombre de esa persona en tu mente. Bueno, wow. Cosas súper buenas vienen para ustedes en el amor. Estás o vas a entrar con la energía de la emperatriz en los próximos días. La emperatriz no solamente tiene poder, ¿no? La emperatriz nos habla acerca de la capacidad de seducir, de la capacidad de despertar en el otro pasión, fuego y una atracción, una química súper intensa. Entonces yo veo que esta persona y tú definitivamente no va a explotar fuego por todo lado. Y la carta del carro me dice que hay relaciones a distancia o hay parejas que van a hacer viajes o hay movimiento. Esto es movimiento físico, pero también la carta del carro representa la victoria en el amor. Entonces nada, o sea, te dice vete con paso firme, ahí ese amor, ese deseo lo tienes más que asegurado. Y sentí una energía súper linda, súper ¿cómo les digo yo? De alegría, de mucha seguridad. Y pues me encanta esto, ¿sabes? Recuerda lo que decía al principio, tu éxito está en la fortaleza. Esta carta del 6 me dice que disfrutes estos buenos momentos que llegan con esa persona especial y que te enfoques en el presente, ¿sí? Es una carta que te está invitando a vivir el aquí y el ahora y no centrarte en lo que ya haya pasado, ni tampoco como caer en el juego de estarse preocupando en exceso por lo que vaya a llegar a futuro, sino como te digo, estar en el aquí y en el ahora. La carta del caballo de bastos al estar invertido, sí, es una carta que me habla acerca de no salir corriendo, no sabotearte, no huir en medio de esta racha positiva. Y es que a veces las personas como que tendemos a no sentirnos merecedores de
pues de las cosas bonitas, como de todo esto. Recuerda que eres la emperatriz y esa es la energía que pues debe mantener en estos próximos días. Estás dándolo todo. Juego de la seducción sin querer queriendo o queriendo. Entonces no me haces el favor y no vayas a salir corriendo, no es que te vayas a asustar. A veces es una forma de sabotearse, ¿no? Como no sentirnos merecedores de las cosas. Bueno, veamos qué te quiere decir el oráculo. Este oráculo es súper lindo, me ha encantado. No por la carta del mátalos a todos, ¿no? Bueno, antes que nada, suscríbanse. La carta del tiburón, nada lejos de esta situación, es decir, esto va a suceder súper pronto, amigos. Bueno, te invito ya mismo a que vayas a tu signo ascendente y si no lo conoces, que vayas al video de Piscis, ¿ok? Bueno, de ambas toma lo que te resuene, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, suscríbete a YouTube, déjame un like, un comentario y sé para tu lectura privada con tiempo porque me quedan muy poquitos cupos para marzo. Bendiciones.